Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más de reojo en TVU a través de las pantallas del canal de la Universidad de Concepción, desde el Salón Tucapel del Hotel El Araucano. La producción es de Leviathan Films y esta noche tenemos un invitado muy especial. Agradecemos la presencia del ex senador, ex subsecretario de Estado, también ex ministro y ex diputado, que nos acompaña esta noche, José Antonio Viragallo, hombre que ha estado vinculado a la región del Biobío, por lo menos durante 16 años lo estuvo, José Antonio. Muchas gracias, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar con las personas que ven este programa. José Antonio, quiero preguntarle por qué en Concepción. Sé que hay una gran vinculación con Concepción, sobre todo que estamos a puertas de una elección en 3 semanas más. Y además de eso, digamos, el libro que usted ha lanzado en Santiago y que también está lanzando en Concepción, El Compromiso se llama, y que un poco revela lo que ha pasado bajo su prisma en los últimos 50 años, digamos, en materia de política reciente, en historia reciente, en materia política. Bueno, yo me siento un hijo adoptivo de la región del Biobío. La representé por 16 años, y en el distrito 44 y después en la circunscripción 12, me dieron su confianza. Entonces son muchos los lazos, digamos, los contactos que existen con Concepción. Cuando escribí este libro y lo presenté en Santiago, inmediatamente dije, bueno, también lo tengo que hacer allá. En Concepción. Y por eso la semana anterior lo presentamos y tuvo buena recepción. Espero, digamos, que algunas personas se interesen en leerlo, que uno siempre escribe con esa finalidad. El libro también tiene un capítulo de Concepción, donde yo trato de demostrar, digamos, de que Concepción es el segundo polo de Chile. O sea, el primer polo es Santiago, este es el segundo polo, no solo económico, también cultural, universitario y político por su importancia. Sí. Ahora, el libro también revela un antecedente que en lo personal yo no conocía, José Antonio, y es que a los 27 años, muy joven, fue subsecretario de Justicia durante el gobierno de don Salvador Allende. Claro, se había formado recién el MAPU en ese minuto y ingresó el MAPU a la Unidad Popular y el presidente Allende nombró 2 subsecretarios del MAPU. Uno era Óscar Guillermo Carretón, que después fue diputado por Talcahuano, y yo, digamos, en Justicia. Y en realidad éramos muy jóvenes y fue una enorme experiencia para mí mantener una relación bastante estrecha con el presidente Allende. Sí. Fue una muy buena escuela política. Obviamente teníamos mucha diferencia de edad y yo no pretendo decir que fui, entre comillas, amigo o cosa por el estilo, pero sí él me distinguió como con una confianza que para mí fue sorpresiva y al mismo tiempo muy gratificante. Usted cuenta en el libro que, no sé si cuando a usted lo invisten como subsecretario de Justicia, llama a una tía suya que había tenido alguna vinculación sentimental con el entonces presidente de la República. Claro, es una prima hermana de mi padre, que en esa época ya era una señora de edad que trabajaba, digamos, en una agencia de turismo. Y el presidente Allende me dijo, espéreme, porque estábamos haciendo una fila, los que saludamos, los subsecretarios, espéreme un minuto, y me dijo, ¿qué es de fulana de tal? Hagámosle una broma, llamamos, y él entonces habló con ella e hizo buenos recuerdos. Ya. Ahora, la gente joven hoy día está menos involucrada que hace 50 años en materia política, o 40 años, para ser más justo. Yo creo que ¿En materia política? Sí, yo creo que el mundo ha cambiado mucho. O sea, la generación que llegó a la vida académica, universitaria y política en la década de los 60, estuvo muy marcado por una fuerte corriente utópica que hubo en el mundo. Sí, claro. Que estaba influida, digamos, por el Che Guevara, que estaba influida por la Revolución Cultural China, por el mayo del 68 en Francia con la rebelión estudiantil, la guerra de Vietnam, había el Concilio Vaticano, había muchos factores. Entonces, el universo cultural de esa gente, de esa generación, fue un universo de gran compromiso con el cambio social, con la transformación de la sociedad. Eso hoy día, el universo cultural de hoy es completamente diferente. Sí. Ahora, sí hay una situación también tan demandante como en esa época, José Antonio. Vemos el caso Brasil, vemos lo indignado en Europa, o particularmente en Barcelona. Pero hay una gran diferencia. ¿Sí? En la década del 60, la idea predominante era que el sistema capitalista tenía sus días contados. Sí. Y que venía un cambio radical de la forma de organizar la sociedad.
Hoy día, los indignados, los jóvenes que salen a las calles, exactamente. incluso en Chile, no es la idea del cambio del sistema. Claro, el cambio del sistema por el sistema. Claro, ellos lo que están denunciando es que las promesas que la democracia ha hecho, entre ellos el cumplimiento pleno del derecho a la educación, la igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, etcétera, no se cumplen. Entonces son exigencias al sistema. No creo que sea un cambio del sistema. O sea, no es en contra del sistema tampoco. Es en contra del sistema como existe hoy. Sí, pero no la institución. No como debiera existir. Ya, perfectamente. Ahora, el tema es que tal vez la demanda sea más alta de lo que se pudiera cumplir. Y esa es una situación un poco compleja desde el punto de vista del manejo del poder también, José Antonio. No cabe duda que hoy día no es fácil gobernar ningún país del mundo. No, por supuesto que no, por la alta demanda. Claro, porque en algunos países es muy fuerte el impacto de la crisis, sí. Sobre todo en los países desarrollados. Entonces tenemos problemas de desocupación muy alta, sobre todo juvenil, y tenemos problemas de los inmigrantes. En el caso de países de América Latina que han sabido sortear la crisis mucho mejor, los problemas que se plantean son más bien de inclusión y de oportunidades, sí. No solo de trabajo, sino de estudio, de perfeccionamiento y de mejoría en la vida. Entonces, son demandas fuertes que muchas veces las sociedades no saben cómo responder. Claro. Y hay también una interpelación a la clase política que no ha estado, digamos, con los requerimientos de la gente, sobre todo la gente joven. Claro, lo que pasa es que se pide a la democracia y por tanto también a los que participan de las instituciones democráticas que cumplan la promesa que la democracia hizo, sí. Que es una promesa a la vez de libertad, pero también de igualdad. Sí. Entonces, claro, si uno tiene situaciones como las de Brasil, donde por una parte el gobierno gasta enormes cantidades de dinero en un campeonato de fútbol. Claro, sí. Y por otra parte tiene situaciones como la favela. Sí. La gente no alcanza a aquilatar que a lo mejor ese campeonato de fútbol le va a servir mucho al Brasil, sí. También para el dinamismo de su economía. Exactamente. Entonces dice, bueno, pero no, ¿por qué no se preocupan mejor de mejorar mi barrio, sí. De mejorar mi escuela o mi consultorio o el hospital donde yo me atiendo? Sí. Ahora, en este mismo escenario, para el próximo gobierno va a estar un tanto difícil el tema, digamos, por la alta demanda, digo yo, José Antonio. ¿Cuál sea, digamos, el gobierno? Después vamos a analizar cuál tiene la mejor opción. Pero cualquiera sea el presidente o presidenta que se elija, lo va a tener muy difícil. Lo importante es que las autoridades tengan sintonía con la gente. Oh. Y que la gente cuando eso lo percibe, yo creo que es más comprensiva respecto a que los cambios tienen que ser a veces graduales, que toman su tiempo, sí. Que maduran. Lo que a la gente le irrita es cuando las autoridades hacen oídos sordos sí. A lo que dice la calle, o cuando ven que el discurso de la autoridad es completamente, digamos, paralelo, no se topa, no hace contacto con los anhelos y las aspiraciones de las personas. Ahora, en este escenario estamos casi en el término, faltan muy pocos meses para que termine el actual gobierno. Y este gobierno, si se puede exhibir en términos macroeconómicos, en términos estadísticos, le ha ido bien en el tema del desempleo, en el tema del crecimiento económico, pero eso no es suficiente. La gente encuentra que no las encuestas que hoy día están, la gente reprueba, digamos, el actuar del gobierno. Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, hay que pensar que la derecha estuvo ausente del gobierno, digamos, no me refiero al gobierno dictatorial, sino al gobierno democrático ¿sí? Desde el año 58 al 64. Con Alessandri. Claro. Sí. O sea, en el fondo había pasado prácticamente más de 50 años. Sí. Vuelve al gobierno, pero no vuelve con una energía o un plan suficiente de transformación como para dejar una impronta, una huella que haya justificado su paso por el gobierno. Entonces, hasta los propios partidarios del gobierno empiezan a advertir más los defectos, por ejemplo, la poca ejecución presupuestaria que hubo en un comienzo, las pocas obras públicas que han habido, la lentitud de la reconstrucción, más que a decir, bueno, eso lo puedo aceptar porque estamos haciendo tal cambio que es como algo por lo cual se justifica haber llegado a la moneda. Yo creo que uno de los grandes problemas del presidente Piñera es que es difícil pensar por qué va a ser recordado.
No hay, mientras uno puede decir el presidente Lago va a ser recordado, por ejemplo, por sus obras públicas. Sí. La presidenta Bachelet va a ser recordada por la pensión social. básica solidaria, Sí. la protección social, la forma en que enfrentó la crisis económica. Bueno, el presidente Elwin también va a ser recordado por la transición, el presidente Frey por la modernización del Estado y por los tratados de libre comercio que modernizaron la economía. En fin, hay tantas cosas. Uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que va a recordar la gente del gobierno de Sebastián Piñera? Las únicas dos medidas sociales fuertes que fueron lo del postnatal a 6 meses y por otra parte quitar el 7% a los jubilados, a determinado tipo de jubilados. La verdad es que esta última tenía una letra chica porque ya había una parte importante que ya no lo pagaban. Pero además de eso, son medidas que no son tan características de la identidad propia de la derecha. Yo creo que en ese sentido hay una cierta frustración. No se puede decir de que este gobierno haya administrado mal la economía. No se puede decir que no haya creado empleo. Como que agarró el viento de cola de la recuperación económica del último periodo Bachelet y lo supo mantener. Pero no es suficiente como para generar una impronta que diga, mire, este gobierno yo me siento cercano a él porque hizo tal o cual cosa. Eso no existe. Bueno, yo creo que se debe a una suerte de opacidad de la acción del gobierno se han sumado algunos casos en que los intereses privados se mezclan con el bien público. Por ejemplo, el caso La Polar. Sí, conflicto de interés. Claro, también el caso del director de impuestos internos y el perdonazo de los intereses y las multas Johnson. A Cencosud. Sí. Perdón. Y también yo creo que ahora todo este caso Cascadas, que tampoco entiende mucho la gente de qué se trata, pero que obviamente hay un manejo que no es del todo transparente. Entonces, a eso. Y después se suman algunos fracasos, como el censo. Sí. Entonces la gente se cansa y dice, bueno, pero mire, ¿por qué voy a perdonar esto? Esto son cosas graves. Y tampoco esto se justifica porque en otro campo se ha hecho tanto. Por ejemplo, no sé, se hubieran construido muchos hospitales, se hubieran hecho grandes autopistas, se hubiera impulsado el ferrocarril. Pero en general esto no ha ocurrido. Ahora, yo quiero preguntarle y volverlo, digamos, a la región adoptiva, digamos, de José Antonio Viragallo. ¿Por qué también, digamos, está aquí, aparte del libro, entiendo que vino, digamos, a participar del apoyo, digamos, a ciertos candidatos, José Antonio? Bueno, hay personas que van de candidatos que son muy cercanos. Entonces yo aproveché la avenida de la presentación del libro para apoyar a Camilo Escalona, a quien conozco por muchos años en el Parlamento y del cual conozco además su buen desempeño político, y a Jaime Soto, que va de candidato a diputado por el Distrito 44. Sí. Concepción, Chiguayante, San Pedro de la Paz. Claro, y que es también una persona, digamos, que fue alcalde y que conozco. Sí, trabajaron mucho ustedes. Y es un gran, cuando usted era diputado, sobre todo. Sí, y es un gran amigo. Nosotros, con el diputado Ortiz, fuimos muy importantes en la creación de las comunas de Chiguayante y San Pedro. Sí, y Jaime fue el primer alcalde. Entonces, realmente tenemos, digamos, ese vínculo muy fuerte. Aprovecho también de decir de que apoyo a una persona que ha colaborado muchísimo conmigo, que va de candidato a consejero regional, que es Guillermo Hernández, que trabajó en mi oficina parlamentaria por muchos años. Estamos esta noche conversando con José Antonio Viragallo, una figura política nacional que ha sido senador, diputado, ministro de Estado y también subsecretario de Estado. Vamos a conversar sobre el tema de la última encuesta CEP, vamos a conversar después de esta pausa que vamos a hacer. Vamos a estar conversando sobre la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que prácticamente dan como ganadora a la candidata de la nueva mayoría. Vamos a hacer la pausa y ya estaremos de vuelta con la producción de Leviathan Films desde el Salón Tucapel del Hotel El Araucano en un momento más. Espérenos.
esta noche estamos con un invitado muy especial, José Antonio Viragallo, que está de visita en la región del Biobío, presentando El Compromiso, que es un libro que recopila los últimos 50 años de su experiencia política en nuestro país. José Antonio Viragallo, diputado, senador, ministro de Estado, también subsecretario de Estado en los gobiernos de la Concertación. Y esta noche vamos a hablar con José Antonio sobre el tema del resultado de la encuesta CEP. José Antonio, me imagino muy feliz, digamos, primero con el resultado. Bueno, desde luego que muy feliz. Yo imaginaba que había una ventaja muy significativa de parte de Michelle Bachelet. No esperé algo tan abrumador como para que el propio CEP, que es una institución de prestigio independiente, diga que lo más probable es que ella pueda ganar en primera vuelta. Aprovecho así que no hay que confiarse. No, claro. Todos tienen que ir a votar porque es un voto voluntario, así que es muy importante que todos ratifiquemos en la urna el día de la elección lo que la encuesta anuncia. Pero daría la impresión como que ella es prácticamente la ungida, la persona que va a dirigir los destinos del país. Ahora, el tema es el siguiente, digamos, en términos de que ella concita, digamos, mucha adhesión y es transversal, digamos, es decir, ella horizontalmente, digamos, le llama la atención a mucha gente y hoy día la gente ha internalizado que ella va a ser la presidenta y se produce, digamos, una situación como multiplicadora también, porque no solo está la alta adhesión en la votación, sino que después cuando preguntan ¿quién cree usted que va a ser la próxima presidenta? El 75% de la gente dice que ella. Entonces, eso ya es casi un dato inamovible. Es muy difícil de que eso pueda cambiar. Ahora, el tema, lo conversamos en el primer bloque, el tema no va a estar fácil, digamos, la situación de gobierno si es que no tiene una mayoría parlamentaria la señora Michelle Bachelet en el caso de ser ratificado lo que dice hoy día la encuesta CEP. Es muy importante, en primer lugar, de que haya mayoría en la Cámara y en el Senado, para lo cual en las circunscripciones o distritos que tienen una tradición más progresista, es fundamental que se pueda doblar. Eso, como dije en el programa, ocurre o puede ocurrir acá en el distrito 44 y podría ocurrir en la circunscripción 12 con, digamos, Camilo Escalona, y Alejandro Navarro, Jaime Soto y José Miguel Ortiz. Eso es fundamental. Y además de eso, es muy importante asegurar que los parlamentarios que se elijan sean coherentes con la candidata. O sea, no sean personas que hoy día andan detrás de ella porque ella tiene este arrastre y el día de mañana, una vez elegido, le den vuelta a la espalda. Sí, no me acuerdo. Claro. Eso es una cosa que vivimos en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y es muy negativo para la acción del gobierno. Exacto. Entonces se requiere de personas leales. Y eso, en eso, digamos, en materia del doblaje, que yo también manejo la misma información, José Antonio, en términos de que el doblaje en el 44, Concepción, San Pedro de la Paz y Chihuayante, sí se va a producir, y lo más probable es que también se produzca el doblaje en las 12 costas. ¿Ustedes tienen encuestas que revelan aquello? Bueno, nosotros tenemos encuestas y tenemos también la sensibilidad de la calle, digamos, ¿no es cierto? Yo mismo participé en distintas actividades, hoy día en ferias, etcétera, y me doy cuenta, no solo del enorme apoyo a la presidenta, sino que yo les decía, mire, está bien, hay que elegir a Michelle Bachelet, pero no se la puede dejar sola. Hay que darle también el apoyo parlamentario suficiente para que su gestión de gobernante tenga éxito. Ahora, ¿cómo ven el fenómeno Parisi, que es una cosa absolutamente nueva y que podría Parisi convertirse en el meo de lo que fue el meo de la elección pasada, pero en este caso Parisi en la Alianza por Chile? Bueno, yo creo que le ha restado bastante apoyo a Evelyn Matei. Es que hay una parte del electorado de derecha que vota Parisi. Sí, correcto. Ha sacado votos también a Marco Enrique. O sea, él ha sacado votos de distintas partes. Lo curioso es como él, primero con su hermano, en un programa de televisión, y después más bien solo,
han sido capaces de montar una De levantar campaña, una campaña. Principalmente a través de los medios de Sí, comunicación. exactamente, y eso lo valora la gente. Y este discurso de que yo vengo de menos a más y que me hice como un self-man, la verdad las cosas que he aprendido bien Sí. en la gente lo valora. Sí. Un poco aquí el tema es qué va a pasar con la centro-derecha, con la Alianza por Chile, particularmente la centro-derecha no tal vez, pero sí la Alianza por Chile, si es que hay una segunda vuelta, la CEP dice que no, o que no podría haberlo, una segunda vuelta, José Antonio, digamos, en donde llegue Parisi y no la señora Matei. Bueno, yo creo que sería una gran novedad. O sea, si eso llegara a ocurrir, si se llegara a materializar, sería algo que cambiaría totalmente el cuadro político chileno. Lo más probable es que no pase, o sea, lo más probable es que Evelyn Matei salga segunda. Ahora, según la encuesta CEP de días atrás, no habría segunda vuelta. Sí, claro, O sea, de todas maneras, sí. sería en cierta medida un ejercicio inútil esos votos porque no se traducirían en una segunda elección. El caso de Parisi recuerda un poco el de Francisco Javier Sí, Errázuriz exactamente. en su minuto, Sí. donde también con un discurso populista de derecha logró un apoyo significativo de la gente. Sí, me acuerdo, en ese caso Francisco Javier Razo decía, voy a eliminarlo, güey, en 5 minutos. Claro, Sí. es muy fácil decir Sí, las claro, cosas. no, Después, evidente, claro. Sí, y en el caso de Parisi, digamos, él ha tenido un discurso sobre el tema del sistema de pensiones, que hoy día es una gran demanda del público, sobre todo de las personas que están entrando a jubilar. Claro, lo que pasa es que mucha gente que se jubiló en la AFP o impuso durante todos Sí. estos años tiene fuertes lagunas. Sí, exactamente. Esas lagunas no las cubre la ley. Entonces eso le rebaja enormemente la cantidad de suma ahorrada. Exactamente, sí. Hay que recordar que se trata de un ahorro individual y por tanto también la capacidad para pensionarse que le ofrece la ley. Sí. Ahora, el tema en la región del Biobío, un poco retomando el doblaje. ¿Por qué en el distrito 44 usted piensa, digamos, que se puede doblar? ¿Por la mala gestión? Porque va a haber un voto castigo. Aquí hay una situación en términos de que se pudiera pensar un voto castigo en contra de los candidatos que puso la Alianza por Chile. Yo creo que es todavía prematuro, pero Sí. de todas maneras se puede especular que por una parte puede haber un voto de castigo hacia el sector de la centroderecha por no haber sabido definir bien una candidatura presidencial fuerte y eso haber ayudado a sus parlamentarios. Puede también, digamos, producirse un cierto desánimo que lleve a que un sector, no sabemos cuánto, no vaya a votar ese día de los sectores más conservadores. O sea, estamos todavía especulando ante una posible incógnita. Pero aquí también hay una situación de mala gestión, digamos, de la centroderecha, sobre todo el primer año después del terremoto. Hubo una muy mala gestión de ejecución presupuestaria que nosotros seguíamos con bastante detalle al comienzo. Eso se rectificó, pero, digamos, todavía subsiste que, digamos, funcionarios del gobierno que vienen de la empresa privada pretenden aplicar criterios de la empresa privada a la función pública y eso, en vez de resolver problemas, genera nuevas dificultades. Sí, y además de eso está la pugna interna, digamos, de la Alianza por Además, Chile. permanente. Entonces, por lo tanto, digamos, todo eso hace, digamos, que probablemente exista, digamos, aquí un voto castigo o que se reste a la gente o que, en definitiva, la ciudadanía, en términos generales, vote por los candidatos mayoritariamente de la concertación y aquí se pierda, digamos, un diputado de la Alianza por Chile, digamos, por Concepción y se mantenga el doblaje en la 12 Costa. Ojalá, pues, es lo que estamos tratando, digamos. Ojalá sea así, me parece un análisis justo. Ahora, todo depende, no hay que adelantarse del resultado de aquel día. Sí, sí. Ahora, ¿tiene opinión respecto de los candidatos afuerinos, José Antonio? En el caso de Felipe Arbode, por ejemplo, en la 13, la circunscripción. Felipe yo lo 13. conocí mucho como subsecretario del Interior. Claro. Muy buen funcionario, sí. una persona de confianza de la presidenta Bachelet, y me parece que fue a la provincia de Arauco principalmente, bueno, porque es un lugar donde él piensa que puede ganar y revertir derrotas anteriores. Y en el caso de Camilo Escalona también afuerino. Claro, él salió de la, digamos, de la primaria ahí en Yanquihue, que no se hizo, Sí, pero, claro. pero que era como el ritual, y entonces
buscando si había estado ocupado el sillón de senador por Reinaldo Quintero, se abrió esta oportunidad y pareció, digamos, que era razonable, teniendo en cuenta que él había sido diputado por Arauco. Sí, sí. Pero lo que pasa es que hay una encuesta, lo conversamos fuera de micrófono, la encuesta por Bio Bio dice que un 74% no está de acuerdo con que los candidatos, sea cual sea el partido, de la Democracia Cristiana, de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Socialista o del PPD, la gente quiere gente de la región del Biobío postulándose, digamos, a los cargos de senador o diputado. Claro, ese sería el ideal. Pero yo noto también una falta de renovación de los líderes regionales. Yeah. Entonces, también la llegada de una persona como Camilo Escalona puede ser algo que remezca el ambiente y que dé un nuevo impulso al proceso de cambio de la dirigencia política. Y quiero recordar que él fue diputado por Arauco. Sí, por Arauco y Lota. Entonces, digamos, es una persona que conoce la zona. Sí. Ahora, en el tema de los liderazgos regionales, aquí, ¿cómo se llama? Están muy cuestionados, digamos, los liderazgos regionales, José Antonio, porque hemos perdido fuerza, digamos, del punto de vista productivo, del punto de vista de la realización de proyectos, de infraestructura portuaria, etcétera, digamos. ¿Cómo ve usted, digamos, el tema de los liderazgos fuera de Santiago? Bueno, yo creo que esta es una de las regiones más importantes del país, desde todo punto de vista. Entonces es muy fundamental de que esta región recupere la confianza en sí misma, en su fuerza, en su energía, en el futuro de los hijos, y que se aplique a trabajar para vencer las dificultades de todo tipo que se van presentando en el horizonte. Sí. Porque estamos creciendo aquí en la región del Biobío un PIB del 2,5% en los últimos 9 meses. Ese es el PIB, digamos, que es muy mediocre, digamos, muy bajo, digamos, para las necesidades que tiene la región y la potencialidad que tiene la octava región, José Antonio. Así es. Así es que, bueno, ahí hay un tema, digamos, para los líderes regionales. Y antes de finalizar, quisiera preguntar, José Antonio, ¿cuál va a ser su futuro, digamos, en este minuto? Yo no sé si está en el comando de Michelle Bachelet o está participando, digamos, en la campaña. La vida me ha hecho no hacer planes sobre el futuro, me ha enseñado eso. Hay momentos que me hice planes y después la vida fue por cursos totalmente distintos. Claro, sí. Entonces yo creo que hay que estar abierto, donde quiera que uno pueda hacer un servicio, un aporte, ahí estaremos. Y bueno, y ver qué es lo que depara el porvenir. Perfectamente. José Antonio, siempre su casa, digamos, la región del Biobío. No soy propio yo decirlo, pero así lo siento, digamos, en términos de que siempre es un agrado poder contar con usted, digamos, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión o en el paseo peatonal. Bueno, lo mismo digo yo, será hasta la próxima. Pues, sí. Muchas gracias. Y la verdad de las cosas es que tendremos oportunidad de ver el libro, el compromiso, digamos. Ojalá lo compren, sí, lo lean. Porque, ¿cómo se llama? Es un efectivo aporte, digamos, para la gente y un efectivo aporte, digamos, para entender lo que ha sido, digamos, la historia política reciente de los últimos 50 años, José Antonio. Y en el libro cada lector va a descubrir un pedazo de su propia vida, porque narra un periodo histórico que es común, en general, a la mayor parte de los lectores. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que le vaya muy bien. Igualmente. Estaremos conversando en cualquier momento. Ya, pues gracias. Un millón de gracias le decimos a José Antonio Viragallo, una figura nacional que en definitiva ha venido a Concepción a apoyar a candidatos como el caso de Jaime Soto, que va como candidato en el distrito 44, Concepción, San Pedro de la Paz y Chiguayante, y que en esta oportunidad ha tenido el apoyo no solamente de José Antonio Viragallo, sino que además de Juan Gabriel Valdés, que también acompañó en la presentación del libro a José Antonio. Nosotros estamos finalizando de reojo especial esta noche desde el Hotel El Araucano, desde el Salón Tucapel, con la producción de Leviathan Films a través de las pantallas del canal de la Universidad de Concepción TVU. Muchísimas gracias por la sintonía, un abrazo, hasta siempre. Muchas gracias, buenas noches.